RedLink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Bien, seguimos en Mercado por Expertos, en esta oportunidad presentando La City por Dentro TV. Es un buen momento como para comentarles y acompañarnos. Va a estar con nosotros aquí en el bloque siguiente el doctor Hernán Zavalía Lagos, presidente de FAPLA, Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos. Con nosotros un experto y nos va a contar de todo referente al tema. Pausa y enseguida volvemos. Gracias. RedLink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Bien, como les decía, nos está acompañando en este momento y en esta oportunidad el doctor Hernán Zavalía Lagos, presidente de FAPLA, Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos, quien le agradecemos la presencia y nos va a comentar y charlar al respecto de todo lo que es la prevención del lavado de activos. Hernán, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación, Gustavo. Bueno, muchas veces se habla de lavado de activos y de cómo es en realidad este tema que todos hablan pero muchos no conocen. Sí. Empecémosle para que el televidente pueda entender un poco la actividad, cómo es o cómo se trabaja sobre y cómo se combate, obviamente, el lavado de activos. Muy bien, Gustavo. Daría la sensación hoy que si nos clasificamos o no nos clasificamos para el Mundial, terminamos con una causa de lavado de dinero, ¿no? Todo en el diario parecería ser lavado de dinero. Y esto tiene un origen hace muchísimos años ya. No es una idea argentina, es propio de un contexto internacional que nos ha llevado a nuestro país a tener que asumir determinadas responsabilidades y obligaciones en la materia. Déjame que en 3 zancadas te trate de contar un poquito cómo nació esto. Vamos a ubicarnos en el 80. Muchos televidentes deben haber visto El Patrón del Mal, Pablo Escobar Gaviria, esas series de narcotraficantes jerarquizados, patrones, hombres firmes que conducían grandes organizaciones. En esa lucha que las fuerzas de seguridad combatían a estos grupos, la idea era secuestrar la mayor cantidad de cocaína posible. Vamos a ponerlo en toda esa década del 80 para hacerlo gráfico. Siempre la idea fue combatamos y secuestremos la mayor cantidad de droga posible. Los posiciono ahora en el 90, ya dentro del G7, presidencia de George Bush, se genera la idea de esta pelea kilo contra kilo, el secuestro de kilo, no estaba dando grandes frutos. La mercadería no era la realidad del fondo ¿Por de qué? la cosa. Porque las fuerzas secuestraban 2.000 kilos, 2 toneladas, ellos producían 4.000 toneladas. O sea, esa carrera la veníamos perdiendo. ¿Qué pasó entonces? Ese grupo, el G7, empieza a tratar de ser innovador y decir, en vez de seguir la mercadería, y si vemos qué hace estas personas o estas organizaciones con el dinero, frase hoy muy de moda, la ruta del dinero. Y si seguimos la ruta del dinero y a través de ese dinero llegamos a descubrir quién está atrás o quién es el que está manejando esta organización criminal, así se crea el GAFI, este Grupo de Acción Financiera Internacional, con la idea de bajar determinadas pautas a todos los países miembros a fines de decir, miren, a partir de ahora vamos a empezar a seguir esta ruta del dinero y comienza así el gran auge del delito del lavado de dinero, que básicamente es los delitos que generan mucho efectivo, muchos dividendos. Ese dinero ilícito yo lo voy a tratar de canalizar e introducir a la economía formal. Claro. Una vez que hago ese intento, empiezo a consumar el delito de lavado de dinero. Entonces, o sea, es sacarlo y volcarlo en la economía formal. Exactamente. Entonces, acá hay varias cuestiones, porque los países han
optado por distintos sistemas. Algunos han dicho, vamos a limitar esos delitos generadores de bienes o de dinero en efectivo, que son los que se conocen como el delito precedente, el delito generador del dinero. Entonces, solo algunos de estos delitos van a dar pie a el delito de lavado de dinero. Dicho de una forma fácil. Eligieron el narcotráfico, la corrupción, el contrabando de armas, la corrupción, delitos graves que querían atacar. Si esos delitos se producían y generaban dinero, si ese dinero era intentado introducir en la economía formal, se generaba el delito de lavado de dinero. No así si yo robaba bicicletas. Si yo robo bicicletas, genero unos dividendos y después me compro un departamento, ese delito en esos países no es lavado de dinero porque no está considerado como delito precedente, como el generador. ¿Sí? Entonces, Argentina, ¿qué optó en el 2000, cuando sancionamos la ley 25246, como forma o como condición o requisito para que nos acepten como miembros del GAFI? Optamos por no tener un número cerrado de delitos atrás del delito de lavado de dinero, sino que quedó a todos los delitos. O sea, cualquier delito que genere dinero, si una vez después lo quiero introducir a la economía formal, voy a estar cometiendo dos delitos, el primero y el segundo. Está bueno. Yo me voy a plantar y te voy a poner en el ejemplo de lo que nosotros, desde la función financiera, estamos siempre interesados en lo más importante que corresponde al tema del lavado y prevención del delito. Es conocer al cliente. Es una palabra como si fuera una frase trillada, pero que realmente está el secreto de la funcionalidad de cómo combatir esto. Conociendo al cliente, lo analizamos, cómo se monitorea, todo eso y toda la inversión en equipamiento, en funciones sistémicas, que ayudan a que este tipo de cosas tengamos alertas permanentemente. Correcto. ¿Cómo eso, aparte, cómo lo ves? Mira, eso es propio de este nuevo esquema que se ideó a través de la ley, la 25246, que estableció una cantidad de sujetos obligados, que estos sujetos informarán a la UIF, la autoridad máxima en la materia en prevención del lavado de dinero, de todos aquellos movimientos, como vos bien señalaste, que en el monitoreo que le están haciendo, en el caso del sistema financiero, los bancos. Digamos que hay todos los sectores adicionales o satélites que también están, escribanos, tenés todas otras áreas que también están... porque pensémoslo así. Son sujetos obligados. Pensémoslo así, si nosotros quisiéramos seguir la ruta del dinero o quisiéramos ver cómo se va moviendo nuestro dinero en la economía, ¿a quién le pediríamos ayuda? Eso es lo que pensó el GAFI. A determinados agentes que están o cumpliendo determinados roles en la escribanía, en la economía. Entonces voy al escribano, se produce una venta de un inmueble, va a intervenir un escribano, un inmobiliario y tal vez el banco donde va la operación. Entonces ahí dijimos, bueno, entonces que el escribano, el inmobiliario y el banco sean estos sujetos que van a conocer a su cliente, monitorear sus operaciones y avisarle a la UIF cualquier operación que no esté conforme a ese conocimiento que han trazado. El famoso reporte de operación sospechosa. Exactamente. En realidad, a mí me gusta definirlo como, y ahora la nueva normativa UIF así lo está definiendo, es un reporte de una operación que no se pudo justificar. O sea, yo estoy monitoreando a un cliente que hizo una operación que no me puedo justificar. Vamos a hacer un ejemplo práctico para que se entienda y no hablemos tan teóricamente. Vamos a suponer que yo Hernán Zavalía, soy cliente de un banco y el banco entiende que en función de mi actividad como abogado y demás, yo canalizo a través del banco una determinada cantidad de fondos. Vamos a poner 100 pesos. ¿Sí? Normalmente mi promedio transaccional es de 100 pesos con el banco. El banco entiende en ese conocimiento que tiene de su clientela el porqué de esta razón y de estas operaciones. Entonces, si yo en un día en el banco traigo 3.000 pesos, en este ejemplo simple, ahí debería llamar la atención. Porque ahí si va siempre, la alerta. Claro, ahí va una alerta. Entonces hay que justificar eso. ¿Qué puede haber pasado? Yo puedo haber vendido un departamento, puedo haber heredado, puedo haber generado un cliente extraordinario que me dio un ingreso de un honorario distinto a mi promedio.
Entonces, si se justifica esa operación, continúa el monitoreo del cliente. Si el cliente no la puede justificar, si a mí el banco me hace una serie de preguntas y yo no contesto, digo, tal vez en algún momento mi contador está de viaje, pero después yo le voy a... No le dije nada. No. Ahí sí le debe comunicar a la UIF que Hernán Zavalía está moviendo... Sí, valores que no condicen con su nivel de patrimonial y que su relación no es acorde con sus ingresos generados. Y su actividad, correcto. Entonces, tal cual. O es algo que está con un nombre prestado o de alguien, de un tercero, correcto, que es lo que no está bien, que eso es lo que realmente se debe apuntar, o bien hay algún otro concepto por el cual la UIF tiene que tomar conocimiento de eso, que está haciendo un muy buen trabajo en cuanto al análisis y al seguimiento de este tipo de planteamientos. Sí, exactamente. Tanto el Central como también, la UIF están los dos trabajando mancomunadamente a los efectos de tratar de colaborar para que el sistema, porque eso es lo que estamos viendo en esta última etapa, que el sistema, que tanto los sujetos obligados como todos los operadores del sistema, sus esfuerzos los vuelquen realmente en esos clientes o en esas operaciones que requieren de un estudio pormenorizado, no así tal vez de clientes de muy bajo riesgo que tienen un movimiento muy mínimo de sus cuentas que no son propensas para no están bajo la órbita de la lupa de ese nivel. Exactamente. Algo que veníamos diciendo respecto a que las entidades financieras han hecho, y lo hablamos fuera de cámara, donde las entidades financieras han hecho una inversión muy alta en equipamiento, en tecnología para hacer este tipo de seguimientos, de marcadas de alerta, y que realmente no se da solamente en la Argentina, sino que se da en todo el mundo con respecto a los países que están colaborando en este Gafi y demás, con respecto a que cada vez hay más países o hay menos paraísos fiscales. ¿Crees que en algún momento va a desaparecer los paraísos fiscales? ¿O desde el punto de vista, todos los principales países, economías del mundo están volcándose a estándares públicos? Mira, yo creo que se está produciendo y se van a producir dos cuestiones que nos van a llevar no a la desaparición de los paraísos fiscales, no creo que por lo menos eso sea o ocurra en nuestro espacio temporal de vida, estoy hablando de 50, 60 años, no lo veo. Lo que sí considero que se va a reducir cada vez más el acceso a esos paraísos fiscales, como bien los definís, para el ciudadano común. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un factor que sí tenemos que tener en cuenta, que es el avance de la tecnología. Claro. Y la inteligencia artificial también, que ya está teniendo una gran repercusión en todo. ¿Por qué? Porque la tecnología lo que va a hacer es que cada vez sea más difícil ocultar del control de los determinados fiscos del mundo operaciones en negro. Cada vez eso. Y como charlábamos un poco fuera del aire, Panama Papers es un poco ese primer muestra de cómo a través de hackers y sistemas se pudo supurar a la superficie una cantidad de sociedades offshore que generaba un estudio determinado de un país lejano, si lo pensamos en función de Argentina, que impactó en el mundo entero. Sí, claro, porque no hizo foco solamente en un país o en una persona, sino que fue a nivel mundial. A nivel mundial como repercutió. Exacto, esa alternativa fue bastante significativa. La UIF en este momento implementó un nuevo registro de revisores externos integrales. Sí. ¿Este registro ayuda a la función de control y demás? ¿O cómo lo estás viendo vos en esto que todavía no está puesto en marcha, pero ya salió en la disposición, ¿no? Es muy nuevito, lo que estás hablando es lo último, es súper actualizado. Y yo creo que esto es parte del cambio que se viene, y digo no en la Argentina, sino en el mundo. Que ha habido un gran número o un aumento considerable de las posiciones vinculadas a la prevención del lavado de dinero, sea en el sistema financiero como en el resto de los sujetos obligados. ¿Por qué? Porque han tenido que cada vez profesionalizarse más a los efectos de poder cumplir de la mejor forma esta tarea. En ese esquema está esta idea del revisor técnico externo independiente. ¿Qué busca la UIF y qué busca el sistema con esto? Que ya no sea un auditor el que con el esquema del auditor en las auditorías, viste que hay mucho de
un gran paraguas previo Sí. de, bueno, yo no quiero, yo me... Sí, certifica hasta por ahí hasta la ahí, cosa. hasta lo que me mostró. ¿Sí? Lo que busca este revisor externo es ya remangarse un poquito más y analizar la efectividad del sistema para colaborar con la UIF y colaborar con el sujeto obligado Claro, también, tal cual, porque tal la cual. idea un es poco la trabajar idea. en equipo. Sí. O sea, tenemos que terminar con esta idea de uno está en una vereda y la UIF en la otra vereda esperando que a ver si se equivoca el sujeto obligado para sancionarlo. No es la idea esa. La idea es tratar, por eso ahora se está hablando mucho, y Roberto Bulit-Goni ya lo venía diciendo hace muchísimos años, Sí, que tal fue cual. un Sí. invitado del programa, por eso te lo mencioné, e integrante de FAPLA, del sujeto colaborador. O sea, empecemos a hermanarnos Sí. a los efectos de luchar, porque nadie quiere que las grandes organizaciones criminales se nos instalen en nuestro país. Eso me parece que es un objetivo común. Sí, Entonces, este revisor técnico va a tener esa función, va a ser alguien ya especializado en la materia, o sea, va a mirar algo puntual. Y es como te dije, es propio de este avance. Vos sabés bien que todos los sujetos obligados tienen un oficial de cumplimiento. Sí. ¿Sí? Un responsable máximo dentro de la estructura privada de velar por el fiel cumplimiento de toda la normativa UIF y del Banco Central en prevención del lavado de dinero. ¿Qué está pasando en el mundo? Nosotros en la Argentina, es largo para contar la evolución, pero hoy tiene que ser un miembro de del directorio, tiene que ser un director. Pero el director, en la gran mayoría de los casos, no tiene un conocimiento específico de la materia de prevención. Está cumpliendo ese rol por su posición en director. Sí, per se por su función. En el mundo, lo que estamos viendo es que ese oficial de cumplimiento se está profesionalizando de tal forma que se está ofreciendo a los grandes grupos económicos o financieros como si fuera un arquitecto, un abogado, Tal una cual. profesión independiente más. O sea, que puede mostrar sus pergaminos a los efectos de lo contraten en esta función. Así es. Hernán, se nos acabó el tiempo. Sabes que podemos estar horas hablando del tema, lo hacemos habitualmente, Exactamente. pero acá el tiempo es tirano y se nos reduce. Así que te agradezco mucho tu presencia y habernos acompañado en el programa. Y bueno, seguramente va a haber otra oportunidad para estar con nosotros. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Gracias por haber venido. A todos ustedes los esperamos el próximo viernes aquí por Canal Metro. Chao, gracias. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.